7 de la mañana con 14 minutos, iniciamos con el espacio de entrevistas. Enseguida vamos a dar la bienvenida a Elizabeth Huananga, ella es agente civil de tránsito y como todos los martes estaremos analizando algo importante respecto a la ley para que usted en casa pueda conocer cuáles son los límites, qué es lo que dice la normativa para no tener ningún tipo de inconvenientes al momento de conducir, al momento de estar en las vías. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar esta mañana en Café Entrevistas. ¿Qué es lo que la gente tiene que conocer respecto al artículo 381 del COIP, que es el que vamos a analizar esta mañana? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo de parte de la Empresa Pública de Movilidad a cargo de Coronel Edgar López. Pues el día de hoy vamos a tratar sobre los delitos y las infracciones, una pequeña diferencia que hay entre delitos e infracciones. Vamos a especificar el artículo 381 del COIP y el artículo 382, que detalla sobre el exceso de pasajeros en transporte público, y el otro artículo detalla sobre los daños previsibles en vehículos en transporte público. Bueno, es importante decir que los delitos son acciones antijurídicas y dolosas que tienen una pena, conllevan a una pena. Nosotros en tránsito tenemos los delitos culposos, que son acciones o en algunos casos son omisiones que concurren con culpa. En esto tenemos cuando hay la negligencia, la impericia, la inobservancia de la ley, como también tenemos cuando hay la imprudencia. En los artículos que hoy vamos a tratar podemos ver que conllevan más a lo que es negligencia e imprudencia. En el artículo 381 hablamos sobre el exceso de pasajeros en transporte público. En este artículo refiere específicamente a los vehículos interprovinciales, ¿Cantonales también? No, intracantonales no. Y conlleva a los otros vehículos también que son intrarregionales e interprovinciales. Los vehículos, el artículo especifica a los vehículos que nosotros tenemos que sancionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el transporte urbano, que también es transporte público urbano, pero en este caso no podemos sancionar. Incluso en los buses de aquí de la ciudad de Ibarra nosotros podemos observar que tiene un número para personas sentadas y un número para personas paradas. En cambio, a diferencia del transporte intraprovincial, intrarregional, en cambio en estos transportes solamente tienen que ir sentadas las personas. ¿Por qué? Porque son los viajes largos. No pueden ir personas de pie. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene, por ejemplo, llevar un autobús, un exceso de pasajeros? ¿Cuáles son los inconvenientes, las consecuencias que podría traer? Como son vehículos que hacen transportes largos, entonces al momento ellos tienen límites de velocidad que es hasta 70 kilómetros por hora en las zonas donde pueden. Pero al momento que suscita un accidente ellos tienen mayor responsabilidad, y cuando hay un accidente de tránsito y hay personas paradas son las que más perjudicadas salen, y en la mayoría de casos son personas que fallecen porque no tienen la seguridad o al momento del movimiento, al momento del impacto son las personas que salen volando, como se dice en términos criollos. Entonces, ese es el inconveniente y por eso hay una sanción. Las sanciones son un poco graves en este caso. En el exceso de pasajeros es de 6 meses a 1 año que tiene de prisión el conductor que lleve exceso de pasajeros, y también tiene la suspensión de la licencia por el mismo tiempo. Cambiando al otro punto, que es el artículo 382 de los daños previsibles en transporte público, daños mecánicos previsibles, pues ahí esto conlleva la negligencia por parte del conductor como también del propietario. Podríamos decir que aquí viene el abandono del vehículo, la desidia por no mantener un vehículo en perfecto estado, que no cumple con las normas que tiene que cumplirlas. En este caso, el propietario es solidariamente responsable de este artículo. La prisión es directamente para el conductor, pero la responsabilidad es del propietario, porque el propietario, los daños previsibles no son los daños que pueden conllevar a una infracción leve, sino que ya es mucho más allá, porque un daño previsible puede ser los frenos, cuando es la suspensión. Por ejemplo, el propietario tiene que siempre tiene que dar un mantenimiento a su vehículo. En los frenos, por ejemplo, al momento que no lleva el mantenimiento correcto, al momento que va a frenar, el vehículo puede fallar. Ha habido accidentes de tránsito que han sido fatales, lastimosamente. ¿Por qué? Porque es un abandono que tiene el propietario al vehículo. Elizabeth, en este tema, realizando un análisis de los datos en cuanto a accidentes de tránsito, ¿es más común los accidentes por falla mecánica
como vemos en este caso los frenos, las llantas son más comunes o incide más tal vez la falla humana, que es, hablamos muchas veces de la impericia, la responsabilidad? ¿Qué es lo que pesa más en el tema del análisis de las estadísticas? Podríamos decir que tiene un nivel más o menos por ahí, porque hay accidentes que son por fallas mecánicas y que también aquí la responsabilidad, como lo decía, es del propietario. El conductor también tiene que decir, pero hay personas que les exigen y los conductores, pues por el trabajo que necesitan, lo hacen. Sin embargo, también es responsabilidad de las operadoras. Las operadoras también tienen que hacer un mantenimiento constante, una revisión constante de los vehículos que se encuentren en perfecto estado. ¿Por qué? Porque en caso de accidentes tiene responsabilidad civil el propietario, obviamente tiene la responsabilidad del conductor en caso de que haya fallecidos, heridos, y también tiene la operadora, porque la operadora también puede ser sancionada y que se ha dado en muchos casos en los vehículos públicos que las operadoras sí deben ser sancionadas porque así lo establece la ley. Ahora hablemos del tema del trabajo de los agentes civiles de tránsito. En el tema de los controles, también cómo contribuyen ustedes para realizar estas revisiones, tal vez en los terminales, cómo están organizados su trabajo. Bueno, nosotros tenemos una persona fija que se encuentra para controlar las frecuencias en el terminal terrestre de aquí de Ibarra. Y cuando son los feriados, que es cuando los vehículos de transporte público transitan más, pues nosotros hacemos operativos constantes de todo el día, desde la mañana hasta la noche, conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito Personal, y nosotros verificamos las llantas que tienen que estar en perfecto estado, que conlleva a las contravenciones graves, y ahí verificamos todos los daños que pueden ser previsibles o que nosotros al menos podemos observar, y en caso de que haya anomalías, pues se les llama la atención, no se les deja conducir el vehículo, o en caso ya mayores, pues emite la citación correspondiente. ¿Cuántos casos han visto? Si es cierto, estos espacios son importantes para la concientización de la comunidad, para que sepa que es importante la persona que tenga un vehículo al momento de salir debe revisar todo aquello, pero ¿cuántos casos ustedes observan a diario de que tal vez el vehículo presenta alguna avería mecánica y qué se les dice a ellos también? ¿Existe ese contacto también del agente civil de tránsito con el conductor para poder también de alguna manera educarlo y ayudarlo? Para ser claros, en este tiempo que nosotros hemos estado, que ya son 4 años aquí en la ciudad de Ibarra, nosotros hemos visto que se ha crecido la responsabilidad, ha crecido ese afán de cuidar los vehículos, sea por el miedo, sea por la sanción, porque son penas un poco altas. Entonces hemos podido observar que en sí los propietarios de los vehículos, al inicio sí había muchas fallas. Se veía que incluso en algunos vehículos no funcionaban los limpiaparabrisas, por ejemplo, y que en caso de lluvia es muy peligroso que un conductor ande así. Entonces nosotros hemos visto, y al miedo a la sanción, en algunos casos hemos sancionado en los operativos que se ha hecho en el terminal terrestre antes de que salgan que pueden infringir la ley o que pueden ocasionar un accidente de tránsito, pues y se ha visto que en sí puede ser el miedo o la responsabilidad que ya acataron los propietarios y los conductores, que ya no se ve mucho estos daños, no hay muchas sanciones por este artículo que estamos tratando. Entonces sí, se ha visto la responsabilidad también por parte de los conductores y es poco lo que ya hoy se observa en los vehículos. ¿Qué se recomienda al salir a una persona, bueno, va a salir de viaje, está en el momento de la revisión del vehículo? ¿Qué se recomienda revisar? Neumáticos, frenos, desde su perspectiva, desde su experiencia también, para que en casa le podamos ayudar. Es importante que al momento que vayan a salir, revisen todo el vehículo, revisen aceite, revisen la gasolina, tienen que revisar obviamente los discos de freno, tienen que revisar las zapatas para que no haya esos inconvenientes, porque hoy, al menos que estamos en la lluvia, pues podemos decir que los frenos son muy indispensables. Hay casos en los que por falta de los frenos, porque las personas dicen, no, todavía tengo tiempo, pero es importante que lleven, que le revisen y en verdad verifiquen que sí, que todavía tiene tiempo o vida útil las zapatas o los discos de freno, y en caso de no ser así, porque hay mecánicos que le dicen, no, si aguanta todavía, vaya nomás, pero hay otros casos en los que dice, sí, está de cambiar, le aguanta, sí, pero sería mejor que le cambie, pero hay personas que dicen, no le voy a cambiar, entonces si es que me aguanta, voy nomás a seguir. Entonces ahí es importante que tomen un poquito de conciencia que es su vida y la vida de sus familiares o de terceras personas en las que tienen que también pensar, ¿no? O sea, tenemos que ser un poco más responsables y aunque sí nos cueste un poco de dinero, pero la seguridad de nosotros está primero.
Ahora profundizando un poco más del artículo 381 que lo analizamos al principio respecto al exceso de pasajeros en las unidades de transporte, también la misma pregunta, ¿qué tan común es ver a diario? Nosotros, bueno, recordamos y viene a nuestra mente lamentables cuadros de hechos, accidentes de tránsito con resultados fatales, que puede ser también una consecuencia de aquello, pero ¿qué tan a diario ven o qué tan frecuente es la presentación de estos casos con exceso de pasajeros? Pues hoy ya no se ha visto mucho. Sí, antes sí era bastante que los vehículos, como aquí los vehículos urbanos se observaba, era por lo general los vehículos hasta donde podían, que llevaban personas. Pero no, hoy ya lo cumplen, incluso los conductores y los ayudantes de ellos ya saben o que tienen el deber de tener un listado, el listado que ellos deben presentar en caso que nosotros lo solicitemos o que las cooperativas mismo requieren que tienen que presentar. Entonces, mediante ese listado uno también ya se tiene el control. Antes de salir del terminal, pues igual nosotros observamos que solamente que se cumpla con la ley y que vayan solamente personas sentadas. Y sí, pues como lo había mencionado en el anterior artículo, también se ha visto la responsabilidad y ya no hay muchos, o al menos no se ha observado tanto como era antes, y las personas ya son un poco más conscientes. Incluso hemos tenido colaboración de la ciudadanía, que en estos casos a veces cuando ya ven que está exceso de pasajeros o que van a unas velocidades altas, pues ellos también ya llaman al ECU 911, hacen la denuncia pertinente y nosotros pues llegamos a concientizar a los conductores para que no infrinjan la ley y pues eviten ser sancionados. Ese es el mecanismo que tiene la ciudadanía para poder denunciar, comunicarse al ECU 911, que es ese medio, ese contacto para que puedan. Y la gente ha generado esa cultura entonces de no callarse si es que están en un medio de transporte y ven que hay exceso de pasajeros o exceso de velocidad. Ya existe ese cambio de cultura en las personas que pueden llamar tranquilamente por teléfono al ECU. Pueden llamarlo, sí, estábamos atendiendo a las 24 horas. Sí existe de ciertas personas esa cultura, pero también es importante que también hay personas que dicen, no, con que me lleve donde sea, pero lléveme, porque están atrasados, porque no salieron a tiempo. Entonces ahí también tratamos de concientizar a las personas para que salgan a tiempo de sus hogares, para que eviten ser sancionados. Es responsabilidad del conductor, pero lastimosamente a veces la ciudadanía, la falta de cultura de movilidad humana, de movilidad segura, entonces ahí la gente, lléveme como sea, pero lléveme, no me importa ir parada, no importa cómo vaya, pero lléveme. Entonces también ahí es responsabilidad del conductor. Obviamente la gente se va a lanzar contra el conductor que no me lleva usted esto y le van a llamar y le denuncian también, pero si el conductor está en lo correcto, pues evitaría ser sancionado y también evita para que en caso de un accidente estas personas pues no sufran daños que al momento que él podría llevarles pues sufriría. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Elizabeth Huananga, ella es agente civil de tránsito, quien ha estado compartiendo con nosotros esta mañana artículos importantes para que usted en casa también tome las debidas precauciones, conozca de la ley y sepa muy bien al momento de conducir qué es lo que se debe hacer correcto y qué es lo que no se debe hacer. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nosotros damos una pausa y volvemos con más entrevistas.